Reddit pregunta: ¿qué trabajo paga muchísimo, pero es tan desgastante que nadie dura en él? Mi esposa es abogada. Trabajó en un despacho grande recién salida de la escuela y se fue después de 9 meses. Irse a casa a las 10 o 11 cada noche se vuelve aburrido rapidísimo, cuando puedes quedarte como asesora interna para una empresa manufacturera por 2/3 del dinero, pero salir a las 4:30 todos los días. También estaba pagando el precio de un depa pequeño por un lugar de estacionamiento en el edificio, porque como mujer joven soltera era lógico que no quisiera estar caminando por las calles del centro a esa hora de la noche. Eso compensó una buena parte del recorte de sueldo ahí mismo. Trabajé en un despacho grande de Big Low como asociado corporativo durante años. Ellos fomentan una cultura de competencia centrada en la cantidad de trabajo que haces. Igual que algunos tipos pueden presumir sobre con cuántas mujeres tuvieron o la puntuación de golf que sacaron, los asociados presumen de lo tarde que trabajaron. Yo normalmente me iba a la casa a las 11 p.m. y la mitad de las luces de la oficina en el edificio todavía estarían encendidas. Aunque ya tuviera todo el trabajo hecho y ya no hubiera nada más que hacer esa noche, si te ibas antes de las 8 p.m, al día siguiente notarían tu ausencia y te lo iban a cuestionar. Hice litigios durante 10 años y desarrollé algunos problemas serios de salud mental por el estrés y la preocupación constante. Lo peor de todo, para mí, era que un solo error chiquitito podía arruinarle la vida a tu cliente. Por ejemplo, la hija de mi mentor estaba en proceso de morir una muerte lenta y él se perdió una audiencia importante porque había estado toda la noche tratando de aliviarle el dolor y simplemente se pasó de largo de sueño, llegando al juzgado 1 hora tarde. Por culpa de eso, el cliente perdió todo su beneficio de jubilación estatales. El juez era un cretino y se enorgullecía de ser un cretino, así que siempre imaginé que estaba encantado de hacer ver mal a mi mentor. Incluso el abogado de la parte contraria le dijo al juez fuera de registro que estaba poniendo demasiado duro dada la situación, pero no se dio. Encima de eso, la profesión está sobresaturada, así que los abogados jóvenes no se están capacitando bien y no tienen experiencia real en sala durante años. Además, muchísimos tienen que llevar más casos de lo que pueden manejar efectivamente solo para llegar a fin de mes. Conozco a un montón de abogados que ganan ingresos de 6 cifras, pero pasan por lo menos 10 horas al día, 6 días a la semana en la oficina, normalmente mucho más, que se jodan los feriados. Y también conozco a varios que trabajan horarios parecidos, por 40 o 50 mil dólares. No sé cuándo los jóvenes van a recibir el mensaje de que ejercer la abogacía no es una gran forma de hacer dinero si no tienes conexiones muy buenas de negocio o política, o si no te toca una lotería ganadora en un caso. De lo contrario, es muchísimo más fácil vivir en otras industrias y seguramente no te va a salir un psiquiatra diciéndote que cambies de carrera o que vayas a una incapacidad por problemas de salud mental. ¡Que viva la ley! Yo era asociado en un bufete top 10 de AmLaw durante 4 años. Cuando me fui, casi nadie de mi promoción de asociados seguía ahí. Perdíamos asociados de nivel promedio constantemente, casi siempre porque se iban a bufete más chico donde podían trabajar menos o recibir un ascenso con el puesto. Yo me fui a un bufete boutique que pagaba un poco menos pero me hacía trabajar mucho menos. Abogados en grandes despachos. Cuanto más prestigiosa es la firma, más alta suele ser la rotación de personal. En algunos casos, la tasa puede llegar hasta el 50% anual entre los abogados que no son socios, lo que significa que cada año tienen que reemplazar a una enorme cantidad de profesionales. Sí, puedo confirmarlo. Mi hermana es socia senior de Aquarie y se ha agotado profesionalmente tantas veces que ya perdí la cuenta. Se toma un respiro, logra recuperarse y vuelve a sumergirse en ese ritmo de trabajo. El dinero es extraordinario, el tipo de riqueza que puede cambiar el futuro de una familia durante generaciones. Pero el nivel de estrés es simplemente descomunal. Planea retirarse dentro de 2 o 3 años, y sinceramente me alegra mucho escuchar eso. Después de verla pasar por tantos periodos de agotamiento, siento que ya es hora de que pueda disfrutar un poco más de su vida. Además, tengo la impresión de que muchos abogados en Estados Unidos que entraron a la profesión creyendo firmemente en el sistema legal y en la importancia del Estado de Derecho están experimentando un desgaste emocional enorme.
Independientemente de que tan grande o prestigioso sea el despacho donde trabajen, muchos terminan enfrentándose a una realidad muy distinta a la que imaginaron cuando comenzaron sus carreras. También diría que los abogados litigantes pueden sufrir niveles altísimos de agotamiento, especialmente cuando pasan años enfrentándose constantemente a grandes firmas y a casos de enorme presión. Fuente: soy abogado litigante y, en algún momento, realmente creí que la ley y la justicia eran principios que siempre prevalecerían. Con el tiempo, mi perspectiva se volvió mucho más compleja. Tuve un amigo cuyo sueño, desde que tenía unos 10 años, era convertirse en un abogado litigante exitoso. Hizo todo lo necesario para lograrlo, estudió con dedicación, ingresó a una excelente facultad de Derecho, consiguió trabajo en una firma reconocida y finalmente alcanzó la meta que había perseguido durante gran parte de su vida. Pero el costo personal fue enorme. 10 años después abandonó la profesión por completo, jurando que nunca volvería a ejercer como abogado. Terminó aceptando un trabajo que únicamente requería educación secundaria. Desde fuera podría parecer un paso atrás, pero para él fue exactamente lo contrario. Hoy es muchísimo más feliz. Dicho esto, la experiencia puede variar bastante dependiendo de la persona y del despacho. Mi esposa, por ejemplo, es asociada en una firma de Big Law y ya está entrando en territorio de Senior Associate. A diferencia de muchas historias que se escuchan, ella ha disfrutado enormemente su carrera. Fue diagnosticada con autismo leve y el derecho es uno de sus intereses especiales. Le encanta el trabajo analítico, la investigación, la redacción y todas esas tareas detallistas que muchas personas consideran tediosas. Disfruta trabajando entre bastidores y participando en asuntos complejos. Además, aprecia mucho la cultura de su firma. Allí fomentan activamente el trabajo pro bono, exigiendo un mínimo anual y contabilizando las horas adicionales como horas facturables normales. Gracias a eso ha podido participar en casos que considera personalmente significativos y muy gratificantes. Eso sí, las horas de trabajo siguen siendo absolutamente brutales. No hay manera de endulzar esa realidad. Y lo que resulta especialmente desafortunado es que los préstamos estudiantiles necesarios para convertirse en abogados son igual de elevados para todos. Sin embargo, fuera de las grandes firmas, muchos abogados descubren que sus salarios no son tan impresionantes como la gente suele imaginar. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar como ingeniero de software sin título universitario en una gran compañía de seguros conocida por prácticamente cualquier estadounidense. Mi salario inicial era aproximadamente el 50% del que recibía mi entonces esposa como abogada corporativa en el departamento legal de la misma empresa. La diferencia era que ella trabajaba alrededor de 50 horas semanales realizando una labor mucho más exigente, intensa y mentalmente agotadora que la mía. Y sí, también puedo confirmar otra realidad del sector. Nunca trabajé en Big Law, pero tengo varios amigos que sí lo hicieron. Muchos desarrollaron hábitos poco saludables para lidiar con la presión constante. Algunos dependen excesivamente del alcohol, otros recurren a estimulantes o diferentes sustancias para soportar jornadas interminables y expectativas casi imposibles. Actualmente trabajo en un despacho mediano que sigue creciendo. No soy socio, pero tengo varios clientes propios, así que mis ingresos no están tan lejos de los de muchos abogados de firmas más grandes. Probablemente gano entre un 60% y un 75% de lo que ganan algunos de ellos, pero con una cantidad de estrés considerablemente menor. Cada vez que nos reunimos, mis amigos siguen pendientes del correo electrónico corporativo o tienen que abandonar la conversación de forma repentina porque un socio acaba de enviar nuevas correcciones o cambios urgentes. En cambio, rara vez recibo mensajes fuera del horario laboral y, cuando ocurre, normalmente basta con revisarlos rápidamente para eliminar la notificación. Es muy poco común que tenga que trabajar los fines de semana o quedarme hasta altas horas de la noche. Nuestro nivel de rotación por bajo rendimiento o insatisfacción laboral es bastante reducido. Durante los últimos 2 o 3 años hemos tenido aproximadamente un 25% de rotación total, lo cual puede sonar elevado al principio. Sin embargo, casi todos los abogados que se marcharon lo hicieron porque se mudaron a otro estado o por razones personales, no porque estuvieran descontentos con el trabajo. Solo uno fue despedido por cuestiones de desempeño y otro aceptó una oportunidad extraordinaria para trabajar directamente dentro de una empresa. Aún así, sigue regresando ocasionalmente para impartir charlas y orientar a abogados más jóvenes. La mayoría de nuestros abogados lleva más de 5 años en la firma, y varios han estado aquí prácticamente desde que el despacho abrió sus puertas hace 15 años.
Lo mismo ocurre con gran parte del personal administrativo. Después de ver ambas caras de la profesión, mi conclusión es bastante simple. Para muchas personas, el modelo de Beglow no compensa el sacrificio personal que exige. El dinero puede ser impresionante, pero no siempre alcanza para justificar el desgaste que acumulas con el paso de los años. Para los abogados, Beglow, trabajar en uno de los despachos más grandes y la defensa en seguros suele ser de los entornos más desgastantes. En derecho de familia, que es lo que me tocó a mí, el desgaste emocional es difícil de explicar con palabras. Te expones constantemente al drama, al dolor, al enojo y a la irracionalidad de muchas personas. Poco a poco terminas absorbiendo parte de ese entorno y es muy difícil no llevarlo contigo a casa si no tiene mecanismos sólidos para desconectarte. Un consejo que escuché alguna vez fue: no contrates al abogado de familia que te entiende y empatiza demasiado contigo, por más bien que te haga sentir. En su lugar, contrata a quien pueda mantener una distancia emocional clara, alguien que no se deje arrastrar por la historia personal del cliente y que pueda actuar con frialdad profesional cuando hace falta. Yo añadiría a los abogados penalistas a esta lista, al menos en mi jurisdicción. Suelen tener cargos de trabajo enormes, a veces mayores que los de abogados top de grandes firmas, pero con salarios mucho menores. Además, enfrentan situaciones extremadamente duras y en muchos casos perturbadoras. No es raro que muchos terminen con problemas serios de estrés, divorcios o dificultades con el alcohol u otras sustancias. Aún así, curiosamente, suelen ser de las personas más sociables y llevaderas dentro del mundo legal. Este año empecé a dar clase por primera vez en un distrito escolar de alta vulnerabilidad socioeconómica, lo que algunos llaman Inner City, y pensé que ya entendía bien lo que significaba establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, la realidad fue más compleja de lo que esperaba. Esa sensación de desgaste emocional profundo, de cargar involuntariamente con el peso de personas disfuncionales, es completamente real. Puedes intentar poner todos los límites posibles, pero aún así, en ciertos trabajos es muy difícil no verse afectado. Te entiendo completamente. He trabajado en derecho de familia, en litigios, por lesiones personales para demandantes, y ahora en caso de asbestos para demandantes. Antes me gustaba el derecho de familia porque me permitía desconectarme completamente al salir de la oficina. No todo el mundo lo hacía así, pero en mi caso podía dejar el trabajo atrás al final del día. Sin embargo, desde que tengo hijos, eso cambió. Hace más de 5 años que no trabajo en esa área, y aún así todavía me vienen a la mente ciertos informes de tutorías ad litem, la GAL, o reporte de servicio de protección infantil. Algunos detalles se quedan contigo, porque por más profesional que seas, sabes que estás viendo situaciones reales que afectan directamente a niños y a familias. Eso también me volvió mucho más cuidadoso con quién dejo a cargo mis hijos. Mi pareja se sorprende de que prefiera no contratar una niñera para poder tener tiempo libre, pero me cuesta confiar fácilmente hasta estar completamente seguro de la persona y de la situación. Mi padre trabajó durante muchos años en litigios civiles, principalmente en defensa. Básicamente, si alguien sufría un accidente en una propiedad y demandaba, él era quien defendía al propietario o a la empresa. Ese tipo de casos. La cantidad de personas conflictivas, clientes difíciles y situaciones tensas que tuvo que manejar a lo largo de los años era enorme. Desde demandantes hasta abogados contrarios, e incluso dinámicas internas dentro del propio despacho, todo podía volverse bastante desgastante. En algún momento llegó a describir su trabajo como ser el que tiene que enfrentar los conflictos desagradables que nadie más quiere manejar. El nivel de estrés y la toxicidad del entorno lo afectaron bastante con el tiempo. Y eso sin haber estado siquiera en Beglow, sino en una ciudad de tamaño medio. El dinero tampoco era especialmente alto. Desde fuera parecía una profesión bastante exigente y en muchos momentos emocionalmente pesada. Amazon corporativo te consume y te deja completamente agotado. Tengo un amigo que ascendió muy rápido dentro de la empresa, pero no porque el camino fuera especialmente sencillo. Más bien, todos los que estaban por encima o alrededor de él terminaban quemándose y renunciando. Después de apenas 2 años, ya estaba liderando un equipo enorme compuesto principalmente por empleados recién llegados. Al final, a él también le pasó factura. Terminó sufriendo un desgaste profesional considerable y decidió marcharse a otra compañía antes de que la situación empeorara. Mi hermano estuvo destinado en Irak como capitán del ejército durante aproximadamente 2 años.
Según él, sobrevivió a Amazon apenas el tiempo suficiente para consolidar sus acciones y beneficios. Aguantó alrededor de 18 meses liderando un equipo antes de decidir que ya había tenido suficiente. Lo más sorprendente es que describe su experiencia en Amazon como más agotadora mentalmente que muchas de las situaciones difíciles que enfrentó durante su servicio militar. Ya no trabaja allí, pero todavía comenta que aquella etapa le dejó un nivel de agotamiento considerable. A pesar de tener un salario de 6 cifras y opciones sobre acciones, llegó a la conclusión de que el dinero simplemente no compensaba el costo personal. Por lo que he escuchado de varias personas, trabajar en Amazon puede sentirse como estar librando una batalla constante. Quizás ganas una pelea, pero inmediatamente aparece otra. Tengo muchos conocidos que trabajaron allí y prácticamente todos me han dicho algo parecido. Cada vez que menciono la posibilidad de postularme, la respuesta suele ser, yo no volvería, pero si vas, aprovecha para ahorrar todo lo que puedas mientras dure. Muchos describen el sistema como una especie de puerta giratoria, entra gente constantemente y también sale gente constantemente. De hecho, eso explicaría por qué algunos productos o servicios parecen carecer de una dirección consistente a largo plazo. Da la impresión de que pocas personas permanecen el tiempo suficiente para desarrollar, implementar y mantener estándares sólidos durante años. Una doctora que tenía su consultorio cerca de las oficinas de Amazon en Seattle comentaba algo similar. Debido a la ubicación, atendía a una gran cantidad de empleados de la empresa, muchos de ellos en sus 20s o 30s. Ella hablaba con mucha preocupación sobre la cantidad de pacientes jóvenes que presentaban problemas relacionados con el estrés, el agotamiento y otros padecimientos que normalmente esperaría ver en personas mucho mayores. Nunca antes ni después he visto a un profesional de la salud expresar una opinión tan negativa sobre una empresa en particular. En un trabajo anterior también conocí al encargado de compras que gestionaba cuentas relacionadas con Amazon. Era una persona extremadamente trabajadora, inteligente y comprometida. Solía hablar frecuentemente de la enorme presión que implicaba trabajar allí. Mi jefe incluso intentó contratarlo en varias ocasiones. A él le interesaba la propuesta, pero el cambio habría requerido mudarse con su familia, algo que complicó mucho la decisión y terminó retrasando todo el proceso. Meses después, nos enteramos de que había fallecido tras una profunda lucha personal. Nunca conocí todos los detalles de su situación, pero aquella noticia dejó una fuerte impresión en todos los que lo conocíamos. Ningún empleo vale la pena si llegas a sentir que no existe una salida o que la desesperanza se vuelve permanente. Siempre hay alternativas, ayuda disponible y personas dispuestas a escuchar. He conocido a varias personas afectadas por situaciones similares, y ninguna cantidad de dinero justifica llegar a ese punto. Lo más llamativo es que incluso quienes entraban a Amazon esperando jornadas difíciles y altos niveles de exigencia terminaban sorprendidos por la intensidad real del entorno. Muchos pensaban estar preparados para la presión, pero descubrieron que la realidad era todavía más dura. Las únicas personas que he visto prosperar durante largos periodos suelen pertenecer a uno de dos grupos. Por un lado, quienes dominan perfectamente la política corporativa y saben navegar el sistema interno. Por otro, quienes realmente sienten una pasión extraordinaria por su trabajo y están dispuestos a convertirlo en una parte central de su vida. Dicho esto, también es importante reconocer que la experiencia puede variar bastante dependiendo del puesto, el equipo y el departamento. He escuchado que trabajar en AWS puede ser especialmente intenso en comparación con otras áreas de la compañía. Sin embargo, también tengo 2 compañeros que trabajaron en divisiones relacionadas con el comercio electrónico y la logística, y ellos describen la experiencia como un empleo relativamente normal, aunque con bastante más urgencia, caos y presión de lo habitual. Como ocurre en muchas empresas gigantes, parece que tu experiencia puede depender enormemente del lugar exacto donde termines trabajando. Pero si hay algo que se repite una y otra vez en los testimonios de ex empleados, es que Amazon puede ofrecer grandes oportunidades económicas, aunque a menudo exige un precio personal muy alto. Trabajé para el típico presentador o celebridad de la tele que anda buscando pleitos en mi ciudad. Tenía como 10 abogados y un montón de personal. Vi que 7 abogados se fueron en mis 2 años ahí. 2 de ellos se largaron a media tarde sin avisar. Probablemente como 20 empleados renunciaron o lo corrieron. Un ambiente bien estresante, con un jefe súper difícil. Hace varios años le ofrecieron a mi esposo un trabajo corporativo en Amazon.
Mi preocupación era mudarnos a una zona con un costo de vida alto y para una empresa que probablemente va a ver estallar una burbuja. Viendo que Amazon está reduciendo personal y fortaleciendo su infraestructura de IA, no falló. El puesto que yo hubiera aceptado seguramente habría caído en la guillotina. La buena noticia es que al menos pudo negociar un buen paquete de prestaciones, que era mucho más que 2 semanas de PTO. Al final, no valía la pena mudarse 33 horas, manejando, a través de Estados Unidos por varias razones. Y ahora, viendo todo en retrospectiva, queda claro que nos habrían dejado bien fregados si hubiéramos hecho eso. Estoy 3 semanas de salida y 2 semanas de vuelta en casa. Dejé mi trabajo viejo de minería porque me tenían allá arriba por más de un mes, con solo como 7 días para volver. Pero esta nueva empresa que apenas me contrató es bien insistente con que sea 3 arriba y 2 abajo. Sí, claro, los días de 12 horas apestan, pero estar en casa 2/3 del año está bien y es lo correcto. Yo soy perforista, eso sí. Se hace mucho más llevadero con el cuerpo que antes cuando yo nomás era un simple raso en el suelo. Y sí, hay un chingo de trabajo de minería que nomás apestan. Algunos de esos campamentos tienen a la gente más zombificada, merodeando justo antes de que todos nos subamos a las camionetas del equipo y salgamos. Depende de la mina y de la empresa para la que trabajes, seguro. Mi compa era un banquero de inversión y cada vez que nos juntábamos, él quería ir a algún club o lounge bien elegante y a la moda, donde conseguíamos mesa y nos comprábamos alcohol carísimo, de esos que te hacen pensar 2 veces. En un punto le pregunté por qué siempre quería hacer esas cosas tan cliché y de mamón, en vez de nomás ir a bares y pub de por acá, y me dijo que cree que es porque trabaja tanta hora que no puede sacar tiempo de verdad para disfrutar la lana que ganó, y entonces termina queriendo presumirlas en esos lugares. No tenía el tiempo ni la capacidad para viajar, ni para gastarla en un montón de experiencias distintas, y como casi siempre salía de la oficina después de la medianoche, la mayoría de los lugares que quedaban disponibles para andar serían clubes, una existencia bastante vacía y sin alma. Si hablamos de trabajo con una barrera de entrada relativamente baja y salarios sorprendentemente altos, es difícil no mencionar los empleos en los campos petroleros. Conozco personas que ganan entre $90,000 y $200,000 al año, dependiendo de su especialidad y, sobre todo, de la cantidad de horas extra que estén dispuestos a trabajar. Sin embargo, ese dinero suele venir acompañado de condiciones muy exigentes. Jornadas de 12 horas bajo temperatura que superan fácilmente los 40 grados durante meses seguidos no son precisamente una experiencia agradable. Un amigo muy cercano trabajaba en un campo petrolero y sufrió un accidente gravísimo. Una tubería impactó su cabeza después de que varios compañeros actuaran de forma irresponsable durante una maniobra. Terminó con fractura de cráneo, pasó un largo periodo en coma y sufrió una lesión cerebral traumática. Por fortuna logró sobrevivir, aunque las secuelas fueron importantes. Finalmente recibió una indemnización millonaria, lo que le permitió reorganizar completamente su vida. Hoy trabaja porque quiere mantenerse activo, no porque necesite el dinero para vivir. Dicho eso, también hay una percepción equivocada sobre el sector. Mucha gente imagina que todos los trabajadores petroleros ganan cifras espectaculares, pero la realidad es más compleja. Existen numerosos puestos que no alcanzan esos salarios tan elevados. Además, muchos trabajadores jóvenes reciben ingresos muy altos por primera vez en su vida y no siempre cuentan con experiencia financiera para administrarlos adecuadamente. No es raro escuchar historias de personas que ganan más de $100,000 al año, pero terminan gastándolo casi todo sin generar ahorros significativos. Otro aspecto curioso es la enorme desproporción entre hombres y mujeres en algunas regiones petroleras. En ciertas zonas del Permian Basin, por ejemplo, la diferencia es tan marcada que se ha vuelto una especie de broma local. Quienes pasan por las estaciones de servicio a la hora del almuerzo suelen notar cómo muchos trabajadores intentan iniciar conversación con cualquier mujer que encuentren, simplemente porque han pasado días enteros rodeados exclusivamente de otros hombres. Ahora bien, hay quienes han trabajado en el sector y afirman que el problema principal no es siempre la dificultad física. Algunas personas describen el trabajo como extremadamente aburrido más que agotador. Un trabajador comentó que pasó un año en la industria, logró pagar sus préstamos universitarios, ahorrar para el enganche de una casa y después decidió marcharse.
Según su experiencia, gran parte del tiempo consistía en esperar. Horas y horas sentado dentro de camiones, viendo películas, descansando o aguardando instrucciones. Al menos en ciertas operaciones de Shale en Estados Unidos, los equipos de fracturación hidráulica y wireline pasan largos periodos sin actividad intensa. Otros puestos sí son más desagradables. Los equipos de limpieza suelen lidiar con todo, residuos y condiciones poco atractivas. Los trabajadores de plataforma, por su parte, suelen considerar que realizan las tareas más peligrosas del sector. Sin embargo, algunos veteranos afirman que la imagen que circula en internet está exagerada. Los videos de accidentes espectaculares existen y llaman mucho la atención, pero no representan necesariamente el día a día de la mayoría de las operaciones modernas. Quienes han trabajado para grandes compañías aseguran que los protocolos de seguridad son extremadamente estrictos. Empresas importantes invierten enormes cantidades de dinero en prevención, capacitación y cumplimiento normativo porque los riesgos financieros de un accidente grave son gigantescos. Las operaciones marítimas son un buen ejemplo. En plataformas offshore y proyectos de aguas profundas, las medidas de salud, seguridad y medio ambiente suelen ser exhaustivas. Las grandes compañías tienen recursos suficientes para implementar programas de formación constantes y cumplir rigurosamente con las regulaciones. La situación puede ser distinta en operaciones terrestres más pequeñas y de menor presupuesto. Algunos trabajadores comentan que ciertas empresas reducen costos donde no deberían hacerlo, aumentando los riesgos para el personal. Lo que sí parece ser una constante es la enorme rotación. El salario es extraordinario, porque convencer a las personas de permanecer durante años resulta complicado. Muchos llegan con un objetivo concreto: pagar deudas, ahorrar para una casa, reunir capital para un negocio o alcanzar una meta financiera específica. Una vez que lo logran, abandonan la industria. Por eso existe una cantidad enorme de personas que entran, salen y eventualmente regresan varias veces a lo largo de su vida. El trabajo paga muy bien, eso es indiscutible. Pero también implica larga ausencia del hogar, aislamiento, monotonía, horarios extremos y condiciones que no todo el mundo está dispuesto a soportar. Como profesional de la salud que trabaja en una región con una fuerte presencia petrolera, una persona comentó haber visto numerosas lesiones graves relacionadas con la industria. Algunas son accidentes que cambian la vida para siempre. Además, señaló que también ha observado problemas asociados de abuso de sustancias, sobredosis y altercado violento vinculado con el consumo de alcohol o sustancias. Según su experiencia, parte del problema es que algunos trabajadores reciben ingresos muy altos en edades tempranas, antes de desarrollar hábitos financieros sólidos o asumir responsabilidades personales. El dinero llega rápido, pero la madurez para administrarlo no siempre lo hace al mismo ritmo. Las empresas suelen afirmar que realizan controles antidopaje de forma constante. Sin embargo, algunas personas que trabajan cerca de la industria aseguran que los sistemas de supervisión no siempre son tan rigurosos o efectivos como se presentan públicamente. En definitiva, los campos petroleros ofrecen algunos de los salarios más altos disponibles para personas sin estudios universitarios avanzados. Pero detrás de esos ingresos hay jornadas interminables, aislamiento, riesgo físico, desgaste emocional y una rotación tan elevada que muchos trabajadores consideran estos empleos como una etapa temporal, no como una carrera para toda la vida.